Bueno, les traigo la segunda parte de transhumanismo de el doctor José Luis Cordeiro. La primera parte ya la puedes encontrar aquí en el canal. Fue parte de una transmisión en vivo y pues digamos ya se había alargado tanto la transmisión que no dije mucho al respecto y mi amigo Kuda me hizo saber que estaba esperando perspectivas mías. Estoy dispuesto a compartir mis perspectivas en este momento, pero todo basado en uno de mis últimos artículos, que es un análisis bioético de la corriente transhumanista y el movimiento eugenésico. Te dejo el link de este artículo aquí abajo en la caja de información para que accedas a él y lo leas completamente. Es una de mis investigaciones acerca de mis perspectivas acerca del problema del transhumanismo y puntualmente de la eugenesia y los problemas bioéticos que eso implica. Así que esta es la segunda parte en la que yo voy a hablar básicamente, pero quiero también dar algunos puntos de vista puntualmente bioéticos, ¿de acuerdo? O sea, tienen que ver directamente con bioética. Espérate, me cuadro aquí porque estoy como desubicado y ¿Está extraña la cámara o soy yo? ¿Es la cámara o soy yo? Pero alguien está haciendo algo mal el día de hoy. Ok, creo que ahí está bien. Bueno, vamos a ver a José Luis Cordeiro. Voy a ponerlos en básicamente como en consonancia, y es que Cordeiro es el transhumanista en español quizás más importante actualmente, líder de lo que conocemos como la Universidad de la Singularidad. Y lo que ha sostenido en esta interesante entrevista, en primer lugar, es acerca de el avance que debe haber acerca de la unión del ser humano con las inteligencias artificiales, la investigación biomédica, la investigación en otros temas como por ejemplo el cáncer y las células. Ay, se me fue el nombre. Una parte de las células muy pequeñas que son inmortales biológicamente y que a partir de ello queremos acceder a la era del posthumano. Un posthumano que pueda pensar más, que pueda guardar más información, que pueda, en vez de hablar, transmitir el conocimiento telepáticamente para que sea mucho más, digamos que rentable, ¿cómo sería la palabra? Eficiente la comunicación, dado que para Cordeiro el hablar es primigenio y y desgasta mucho y toma mucho tiempo. Así que vamos a escucharlo un poco y vamos a ir analizando la segunda parte. Recuerda, si quieres ver la primera parte, tienes que remontarte en el canal a la a la primera parte de este video. Pasar de la edad humana a la edad posthumana, de humanos aumentados, humanos mejorados, humanos con muchísima más capacidad, humanos que pueden vivir indefinidamente, etcétera. Entonces va a ser un mundo mucho mejor, con más capacidades, con la posibilidad incluso, te digo, de ser más amoroso, de ser más cariñoso, de visualizar un mundo mejor. Y un mundo fuera de este mundo también. Un mundo mejor en donde el envejecimiento se elimine, porque no es natural que el envejecimiento exista, y uno de los principales pilares del transhumanismo es buscar la superlongevidad y la supervitalidad. Esto implica entender que para el transhumanismo no es natural que el hombre envejezca si tiene acceso al poder genético de la inmortalidad biológica, cuestión con la cual pues no estoy de acuerdo, porque eliminar lo voluble de la vida, la fragilidad de la vida, lo efímero de la vida, le quita propósito a la propia vida. Parte del propósito y el sentido de la vida no está solamente en buscarle un significado, sino en entender que la vida en sí misma es efímera. Si fuésemos inmortales biológicamente, en todo caso, ¿qué harías o qué tanto harías en toda tu vida de juventud? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres visitarías? ¿Cuántos noviazgos tendrías? ¿Cuántos títulos sacarías? ¿Hasta qué lugares del planeta viajarías? Y después de eso, ¿qué harías? ¿Sí? Lo curioso aquí es que hay muchas obras y muchos abordajes que interesantemente
implican un problema para la existencia, el hecho de que la vida se vuelve repetitiva. Y en un curso, de hecho en una conferencia que di sobre mi artículo, que está aquí abajo en la caja de la información, en la Universidad del Externado aquí en Colombia, una de las universidades más importantes de Colombia, en la maestría de inteligencia y negocios, les hablé de este tema. Y un chico me dijo, bueno, pero yo quiero ser inmortal y si quiero dejar de vivir porque me aburrí, me quito la vida. O sea, me suicido, básicamente. Ese era el problema. Todos alrededor estaban de acuerdo en la primera parte del argumento del chico, pero en la segunda parte hubo un problema. ¿Cuál? En efecto, la vida no tiene sentido si al final tú decides quitarte la vida de forma inmediata y voluntaria porque ya pierde sentido. En efecto, es porque perdió sentido. ¿Por qué pierde sentido? Bueno, porque en efecto el propósito y el sentido de la vida está completamente arraigado con por lo voluble de la vida y lo efímera que es. Bien, vamos a iniciar la colonización del espacio. En las próximas 2 décadas se está ya trabajando en crear una colonia en Marte. Y vamos a estar también en la Luna y vamos a estar en otros planetas. Al igual que cuando... Entiéndase algo, y es que el posthumano no solamente es posthumano debido a que se entiende que el proceso evolutivo por parte de la selección natural y del ciclo de la vida no nos ha llevado a un nuevo salto evolutivo. Según el transhumanismo hay que aplicar eugenesia, que básicamente es que el ser humano conscientemente tome las riendas del proceso evolutivo por sí mismo. Y eso es eugenesia, básicamente. ¿Qué pasa? La eugenesia y toda la implementación transhumanista tiene por objetivo mejorar al ser humano para poder poblar las estrellas, para poder poblar el espacio. Gran parte de la investigación sobre planetas que sean ambientalmente buenos o adecuados para nosotros, con una atmósfera adecuada para nosotros, tiene que ver con esto, con que este planeta tiene recursos limitados y debemos salir de este planeta porque allí afuera hay un espacio amplio que puede existir, donde se puede habitar, pero como estamos actualmente no lo vamos a lograr. A eso evidentemente hay problemas lógicos, que es por ejemplo el viaje en el espacio, la teoría de la relatividad, por ejemplo. Si viajáramos en el espacio tal y como somos, tendríamos un gran problema en cuanto a la vida útil, la vida saludable, el oxígeno, la capacidad de razonar y pensar rápidamente, almacenar datos, etc. Entonces, claro, el ser humano como está no es apto para la vida en el espacio. Necesitamos un ser humano apto para la vida en el espacio y por eso el transhumanismo busca, es una de las razones, ¿no? Pero busca al posthumano. El ser humano salió de África porque nosotros evolucionamos biológicamente en África y luego salimos de África y vinimos para Europa, para Asia, luego para América. Ahora vamos a salir del planeta Tierra y vamos a iniciar la colonización del espacio. Es algo maravilloso, es algo para estar emocionado. Quizás a lo mejor. Es emocionante, pero evidentemente también es tétrico pensar en qué pasaría si un ser humano o un grupo de seres humanos toman la rienda, como está pasando, de la evolución humana. Eso podría salir bastante mal. Me he quedado muy cortita, muy corta en el razonamiento, o me quedaré muy corta en el razonamiento, pero si hay un apagón, ¿qué ocurre? Bueno, pues igual ahora si hay un apagón, hay un apagón y ya está. Y seguimos. Siempre van a haber problemas y la mente humana es capaz de resolverlos. Nosotros tenemos cerebro que lo utilizamos para resolver los problemas. Y los problemas no van a desaparecer y los resolveremos. Yo no veo ningún problema. Apagón o sin apagón, continuamos. Estamos hablando de aquí a 20 años, ya una revolución importante, pero vamos a quedarnos un Evidentemente la pregunta es bien tonta, ¿no? La pregunta fue bastante tonta. momentito en cómo está la situación en el planeta en estos momentos. Para quienes se lo preguntan qué tiene José Luis Cordero en la cabeza, él en el anterior video explicaba que este era como un lector de ondas neuronales que ya se usan para leer de alguna manera la dinámica cerebral. Con esto se está tratando de priorizar el proceso, lo que conoceríamos nosotros como telepatía, pero para transmitir datos de manera más rápida y más eficaz entre cerebros. Esto ya es una realidad, o sea, ya se está logrando. Que sea eficiente o no, eso es otro problema, pero científicamente ya se está logrando. Tenemos un exceso de población que no se puede gestionar bien.
tenemos un Esto exceso. es falso. No, no hay exceso de población. ¿Qué es esto de exceso de población? Al contrario, la humanidad ha progresado tanto porque tenemos más gente y la gente no solo viene con una boca y un trasero, la gente viene con un cerebro y el cerebro es la estructura más compleja no solo del cuerpo Quiero humano, decir algo sino del acerca de eso. universo conocido. El cerebro, tu cerebro, mi cerebro es la estructura más compleja que hay y es bueno que sea más compleja, nos permite crear, imaginar, resolver. De cualquier manera, no hay ningún exceso de población, más bien lo contrario es el problema. La población del mundo se está estabilizando y está comenzando a disminuir en varios países. Yo viví tres... Eso es cierto. O sea, de las cosas, os digo, gran parte de lo que dice Cordero es cierto en mucha medida, pero tiene un problema ético de trasfondo. Pero esto sobre el exceso de población o la sobrepoblación es un mito que sigue existiendo en nuestra era. Curiosamente, Cordeiro lo dice de una manera bastante adecuada. Hemos comprobado que la tasa poblacional se estabiliza y actualmente estamos viendo es un desplome poblacional. Hay un científico, un etólogo en la década de los 70 que se llama John Calhoun, que realizó este experimento con Baltimore en algo que se llama el Universo 25. Después les hablaré de Universo 25 y por qué la sobrepoblación es un mito. Pero, um, pero se comprobó que una población que tiene mucha densidad y sobrepoblación tiende a estabilizarse. Tiende a estabilizarse y de hecho encontró un concepto que actualmente se habla hoy y es el desplome poblacional o sí, el desplome poblacional, que llega a un punto en el que hay tanta población que básicamente la población deja de crecer, pero hay un desplome inmediato. Por lo que actualmente países como China están ya casi tramitando la ley del tercer hijo, porque hay un desplome y un desbalance poblacional. Claro, impedir y tratar de meterle mano, eugenésicamente hablando, al control poblacional mediante, por ejemplo, los abortos, va a generar a futuro un desplome poblacional. Y es lo que está pasando. Por eso, lugares como Canadá necesitan migrantes. Por eso otros espacios se están quedando sin gente nativa. Por eso los países requieren no solamente incentivar actualmente las tasas de natalidad, sino que de hecho están abriendo sus puertas a la migración ilegal en el planeta porque no hay mano de obra. Entonces, esto es un problema grande de lo que conocemos como macrobioética, y es importante abordarlo, no solamente políticamente, sino también los problemas que tiene el aplicar eugenesia en pequeñas dosis. El aborto es eugenesia, la eutanasia es eugenesia. años en Japón y la población de Japón está cayendo. La población de Japón, En Japón. en 2 siglos no habrá japoneses. En 2 siglos las islas japonesas estarán vacías si las tendencias continúan, pero no. De hecho, hay partes en Japón, y si no estoy mal, algunas islas ya están vacías, ya están desoladas, por exactamente el mismo problema. No van a continuar, primero porque vamos a curar el envejecimiento y segundo porque vamos a pasar a un mundo muy distinto, mucho más avanzado, donde incluso el concepto de envejecimiento va a ser irrelevante porque vamos a controlar nuestra edad biológica. De nuevo, es mejor que haya más gente porque la gente viene con el cerebro, que es lo que nos permite crear, imaginar, pensar. Quizás hay algunos que piensan que hay mucha gente para el nivel tecnológico actual, pero es que la tecnología está avanzando muy rápido. Hace 2 siglos, Malthus dijo que el mundo estaba sobrepoblado, que había... La teoría malthusiana es precisamente el origen de la idea de que el mundo estaba sobrepoblado. Y hace 2 siglos este hombre, Malthus, en Londres, decía que los 6 millones de londinenses eran muchos. Actualmente, ¿6 millones? Creo que habían 2 millones de londinenses, no recuerdo. No, creo que José Luis Cordero lo va a decir en este momento, pero actualmente hay muchos más londinenses y no ha existido el problema de la sobrepoblación que Malthus había previsto. Entonces la teoría malthusiana falla porque no tiene en cuenta las teorías poblacionales que actualmente tenemos. Evidentemente Malthus, en efecto, no tenía un pensamiento eugenésico necesariamente, aunque algunos creen que sí, pero le dio favorabilidad en todo caso a la idea de que el mundo está sobrepoblado y confundió sobrepoblación con densidad poblacional, que es lo que pasa en las ciudades y en las urbes. En las urbes hay densidad poblacional, pero no sobrepoblación, que es distinto.
mucha gente, incluso en Inglaterra, donde él vivía, porque había 6 millones de habitantes. Y él dijo que era el fin, que 6 millones de personas era demasiado, que Inglaterra no podía 6 millones de seguir personas. con tanta gente, con 6 millones de habitantes. Hoy Londres tiene 12 millones de habitantes y el Reino Unido tiene más de 60 millones de habitantes. Y está todo de maravilla, pero va a estar mucho mejor. De nuevo, el problema es la tecnología que tenemos. Hace 2 siglos, cuando Malthus escribía, había poca tecnología. Exacto. Por eso es que con lo que había, pues había pocos recursos para esos 6 millones de ingleses. Pero cambió el mundo. Ahora va a cambiar el mundo también. Ahora viene la inteligencia artificial, viene la robótica, viene la nanotecnología, que van a permitir que hagamos cosas que parecían magia antes. Vamos con impresoras 3D, vamos a hacer... Las NIBC significan nanotecnología, biotecnología y tecnologías informáticas y cognitivas. Es increíble lo que las NBIC están logrando hoy con la inteligencia artificial también, porque todo este conglomerado de NBICs son, en todo caso, la forma en que hoy el ser humano está sobrellevando el inicio de una nueva etapa para los transhumanistas, que es la etapa posthumana. O sea, para ellos no hay un fin de esta etapa, sino estamos en el inicio de la nueva. Muchos, de hecho, creen que nosotros, por el hecho de estar usando el celular constantemente y depender de él, ya somos de alguna manera posthumanos, porque dependemos de la tecnología. Entonces, la unión de la variable tecnológica con la unión de la biología, la psicología humana, generarán al nuevo posthumano. Lo que tú quieras en tu casa, baratísimo. Usted lo ha dicho, nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, el procesador cuántico. Me pregunto si las inversiones, si los que manejan los grandes capitales mundiales están realmente redirigiendo sus inversiones hacia esta parte del desarrollo tecnológico más que hacia la parte de la explotación, por ejemplo, de los recursos naturales, que es lo que está ocurriendo hasta el momento. Bueno, de nuevo te voy a responder en este medio de comunicación primitivo, que es hablar. Imagínate. Comunicarme telepáticamente contigo, que lo vamos a hacer en 2 décadas en el futuro, esta conversación habría terminado y nos iríamos... Hace 7 años fue publicado este video. En 20 años serían... Hace 7 años era 2018. 2017, 2018. 20 años sería 2035 más o menos, 2038. Estamos todavía esperando que eso pase, ¿no? Pero y si pasa, la pregunta no es que no pase, o sea, es muy posible que pase. Vuelvo y les digo, yo desde mis análisis y mis estudios científicos y bioéticos acerca de los avances de la NBIC, creo que estamos muy cerca de lograrlo. Lograr la inmortalidad biológica es muy plausible desde donde la veo yo. El problema no es lograrlo, el problema es cuáles son las consecuencias de ello. Vamos a tomar un cava por ahí. Pero para que tú veas, la tecnología cambia tan rápido, cambia exponencialmente y las cosas mejoran muy rápido, pero nosotros pensamos linealmente. Por eso es que para nosotros es difícil ver todas estas posibilidades, porque pensamos que el cambio es poquito a poquito, pero el cambio es exponencial, se duplica. Y cuando las tecnologías alcanzan a todo el mundo, es que se vuelven buenas y económicas. Baratas. Las tecnologías cuando comienzan son siempre malas y caras. Cuando se democratizan, se vuelven buenas y baratas. Te voy a dar un ejemplo. Hace 30 años, miren esto, yo utilizaba las tarjetas perforadas de IBM. Había de diferentes tamaños, estas de promedio 10 por 100 que da 1000. Esto era un K. Y uno se la pasaba la noche haciendo agujeritos. Y uno guardaba la memoria y escribía programas haciendo agujeritos en un K. Estas memorias no se podían borrar en las memorias mecánicas y por eso se inventaron las memorias electromagnéticas. Y aquí tengo un ejemplo de uno de los primeros floppy disk de 8 pulgadas. Y que yo nunca conocí esos. Un K. Pero este un K era mejor porque se podía borrar. Pero hace 30 años teníamos un K mecánico y un K electromagnético, y un K dan una caca. Una caca. Ok, a ver, evidentemente José Luis Cordeiro es muy bueno diciendo lo que está diciendo, pero va a empezar a desmeritar
los avances precisamente por lo poco eficientes que eran. Y se van a dar cuenta que él usa este argumento de que esto era una caca, por el un K, ¿no? Un K mecánico, un K electromagnético. Por eso él une esto y se vuelve una caca. Pero en todo caso él dice, esto ya está mal, lo viejo está mal. Lo viejo está mal, lo nuevo por ser nuevo es bueno. Ese es el argumento de José Luis Cordero. Lo que es nuevo, necesariamente por ser nuevo, es bueno. Escuchen bien. Usábamos hace 30 años una caca. Afortunadamente la tecnología mejoró, llegamos a estos floppy disk de 5,25 pulgadas que tenían 512 cacas. Y luego vinieron estos, que este es de 3,5 pulgadas y era de 1.4 mega. Y aquí yo tengo un pendrive de 128 gigabytes. Entonces, en 30 años hemos pasado de la caca a 128 gigabytes. Esto va a seguir pasando porque es un cambio exponencial. Duplicación, 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 duplicación. Y en 30 años tú te vas a acordar de mí y te vas a acordar de la caca. Pero esta no va a ser la caca. Va a ser esta. Esto va a ser caca en 30 años. Vamos a tener aparatos más pequeños que esto, con más poder que tu cerebro o que mi cerebro. Porque las memorias del futuro y los procesadores del futuro van a tener más transistores que nosotros tenemos neuronas en el cerebro. Y esto. Y yo creería que de hecho ya estamos en una época así, en donde hay grandes máquinas. De hecho, en la sola inteligencia artificial deberíamos dedicarle un video y una serie completa de inteligencia artificial. Y quiero decirles que voy a empezar, no sé si pronto, pero a leer a Penrose. Tengo 2 libros de Penrose y quiero escribir un artículo sobre inteligencia artificial y cómo deberíamos pensar la inteligencia artificial. Pero lo interesante acá es que creo que la inteligencia artificial ya ha logrado mínimo en procesamiento de datos, evidentemente ser mucho más ágil, más eficaz y más eficiente que el ser humano, sin evidentemente la variable humana y libre que implica el hecho del raciocinio y la mente humana. Entonces hay una gran cantidad de situaciones que creo que son bien interesantes. Eso siempre y cuando esté al servicio del ser humano. Pero ¿qué pasa si volvemos al ser humano no un fin, sino el medio? Si te das cuenta, entonces tenemos muchos cerebros. Entonces, como tenemos muchos cerebros, él dice que es bueno. No especifica exactamente por qué, pero yo te podría decir que en efecto poner la tecnología y democratizarla, como se dice, la hace más barata precisamente porque es experiencial y investigativamente más eficiente, ¿sí? Sin darte cuenta, la masifican para probar si es buena. Eso significa experimentar en nosotros de alguna forma. Esto es el cambio exponencial y es lo que viene con la inteligencia artificial. Vamos a tener más inteligencia en menos espacio conectada a nuestro cerebro. Los teléfonos móviles. Hoy todo el mundo, en todo el mundo que quiere, tiene un teléfono móvil. Ya no, los más pobres en África, los más pobres en India, si quieren, tienen un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque hoy hay teléfonos móviles hechos en China de 20 euros. Entonces ya todo el mundo tiene teléfonos móviles, si quieren. La secuencia del genoma, que fue carísima cuando se hizo la primera secuencia del genoma, de hecho tomó 13 años de tiempo, con el equivalente de este aparatico, esto es de ahora, pero miren esto. Entre 1990 y el año 2003, 13 años para secuenciar el primer genoma humano y costó más de $1 billón, $1.000 millones. Hoy, con esto se secuencia el genoma en 3 días por $850. Y nosotros estimamos que en el año 2025 vas a secuenciar el genoma en 1 minuto por $10. Entonces, ya puedes tú por $10, por $18 tener un aparato que secuencia tu genoma. Y a partir de eso, la pregunta es, ¿qué me sirve saber eso? Bueno, te voy a decir algo que es brutal y agárrate de las naguas si te es posible. Pero ¿qué pasaría si tú supieras, genéticamente hablando, que tienes una predisposición para tener hijos con síndrome de Down? ¿Te reproducirías? ¿Qué pasaría si supieras que es posible que tu genoma desarrolle Alzheimer a partir de los 59, 60 años de edad? ¿Qué pasaría si tú supieras
todas las dificultades genéticamente que podrías tener el día de mañana. ¿Eso en qué cambiaría tu vida? Ese es el problema que se suscita las situaciones. La bioética no dice que el avance científico no sea bueno. Es avance científico. El problema es que a veces, como las cajas de Pandora, hay ciertas cajas que me parece que si vamos a abrir, debemos anticiparnos a las consecuencias a futuro. Por eso, la bioética entra a desarrollar una metodología de análisis entre la axiología y el avance científico para que se armonicen, porque en efecto, podemos todos ser felices inmortalmente, pero ¿cuántas vidas nos va a costar? ¿Cuántas personas nos va a costar? ¿Y cuánta dignidad humana nos va a costar? ¿Cuánto sentido de la vida nos va a costar el hecho de saber cosas como nuestro genoma y nuestra predisposición a una, y yo les dije algunas, pero a una gran gama de enfermedades? Imagínate, de $1 billón a $10, de 13 años a 1 minuto. Estos son cambios exponenciales, increíbles. Entonces, todo el mundo va a secuenciar su genoma y también va a secuenciar si tiene cáncer. Y va a ver cuáles son las mutaciones que han generado ese cáncer y vamos a poder curar el cáncer en 10 años. Entonces, un tiempo mágico. Hace 7 años dijo eso. En este sentido le faltan 3 años y la verdad estamos lejos de la cura del cáncer porque nos estamos enfocando más en la búsqueda útil de las células genómicas, si mal no recuerdo, germinales creo que son, del cáncer, que son inmortales biológicamente, a saber cómo curar el cáncer. ¿Sí? O sea, vuelvo y lo repito, hay una gran cantidad de dinero para descubrir cómo vencer el envejecimiento y la mortalidad humana, no para vencer el cáncer. Ese es el problema. Increíble y que además es positivo, porque estas tecnologías para curar el cáncer van a estar a la disposición de todo el mundo, porque va a ser barato, no va a ser caro, va a ser barato, va a ser como un teléfono móvil. Es la lacra más importante en salud en estos momentos, el cáncer, ¿no? ¿Es donde se están dirigiendo realmente todos los estudios tecnológicos? Bueno, a nivel de las enfermedades, hay 3 grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares y luego el cáncer, que puede dar en cualquier parte del cuerpo. Esas son las 3 principales causas de muerte hoy en los países avanzados. Entonces, no es solo el cáncer, también son enfermedades neurodegenerativas como Parkinson's, como Alzheimer's, y las enfermedades cardíacas. Hay muchos grupos que están comenzando a trabajar en estas otras enfermedades. Por ejemplo, Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan. Todo el mundo conoce a Mark Zuckerberg como el cofundador de Facebook, pero Priscilla Chan, su esposa, es una bióloga de Harvard que estudió medicina, es una doctora médica, y ellos van a donar toda su fortuna, toda, para curar todas las enfermedades en la vida de su hija. Lo hicieron público y anunciaron la primera fase donando $3 billones. Cada quien haga con su plata lo que quiera. Pero ese es el tema. La diferencia que hay entre el poder adquisitivo y el no poderlo. Entonces, yo voy a curar la enfermedad de mi hija y me cuesta lo que me cuesta, lo hago. Me parece un ejercicio altruista bastante natural. Pero este movimiento altruista en todo caso va a buscar beneficiar otras cosas, porque en efecto, si encuentro la cura para mi hija, eso significa que esa cura puede servirle a otros más, y eso no va a ser gratis. Y están construyendo un centro de biotecnología en San Francisco de $600 millones en estos momentos, y con el objetivo, repito, de curar todas las enfermedades. Eso es bien utópico, ¿no? Ese es el punto. Buscar siempre una utopía generalmente nos lleva a una distopía. Les hablaba de Universo 25 de John Calhoun y el experimento que gran parte de los científicos
en estas áreas quieren como echarle tierra y ocultar, porque lo que aparte de que Calhoun demostró no, es frente al desplome poblacional, también demostró que el camino hacia una utopía nos conduce más bien a una distopía, y por eso sus pensamientos de Universo 25, que era de ratones, se trasladan a los seres humanos, según el mismo John Calhoun. Estas tres grandes grupos, cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer. Y todas, hasta el envejecimiento, que de hecho nosotros hablamos del envejecimiento como una enfermedad, pero una enfermedad... Si se dieron cuenta, aquí hay una de las causas de mortalidad en países desarrollados que es que él obvia, no sé si lo hace conscientemente o no, pero es el suicidio y la depresión. ¿Qué pasa si a esta sociedad le metes inmortalidad biológica? Las tasas de suicidio y depresión se van a aumentar de una manera exponencial. Exponencial. Y es que está ahí. La pandemia del suicidio y de la depresión están ahí. Han estado ahí desde que empezamos a interactuar con las tecnologías. Están ahí presentes. ¿Cómo más se va a ver? Entonces, por ejemplo, no había tantas tasas de suicidios sin la irrupción de la tecnología, y hemos visto que entre más aumenta la tecnología, la tasa de suicidios y depresión y problemas psicológicos han aumentado. Entonces, si aumentas la exponencia en tecnologías, es muy posible que aumenten el sufrimiento y el padecimiento psicológico. Ahora, ¿qué pasa cuando esta tecnología nos ayuda a eliminar lo efímero de la vida? ¿Se entiende? Curable, que esperamos curar entre 20 a 30 años en el futuro. Es fascinante. No quiero terminar la entrevista sin hablar de la criopreservación. Entra dentro del... Bueno, vamos a terminar con criopreservación. Futurama, para quienes han visto Futurama, la criogenización de Fry y despertar 100 años después, ¿no? Eso ya es una realidad. Ahora, nos falta es descubrir cómo despertar a esos seres humanos criogenizados. Hoy por hoy hay más de 1.200 seres humanos criogenizados en los Estados Unidos. Y de hecho, Bill Gates y Melinda Gates se van a criogenizar para que los despierten en el futuro. Vamos a ver qué dice acá. ¿Antienvejecimiento? Pues sí y no. El plan A es no morir, no envejecer. Y nosotros estimamos que en los próximos 20 a 30 años vamos a poder curar el envejecimiento y rejuvenecer a las personas. Pero durante este tiempo, la gente todavía se va a morir. Los próximos 5, 10, 20 años, la gente todavía va a morir. Y para ellos tenemos el plan B. El plan B es la criopreservación. La criopreservación se inició hace unas décadas atrás, con la criopreservación de diferentes células, diferentes órganos. Por ejemplo, la criopreservación de espermatozoides, hoy es normal, la criopreservación de óvulos, la criopreservación de embriones. Y sabemos que funciona porque, de hecho, hay un récord de un humano que fue como embrión criopreservado y estuvo 20 años congelado. 20 años. Y luego el embrión fue implantado en su madre y nació. Entonces, de hecho, hoy... Nació 20 años después de lo que debería naturalmente, si queremos, haber nacido. Lo que en Futurama se nos ha dicho, ya hemos eliminado casi que esa línea divisoria entre la ciencia ficción y la realidad. Esto es una verdad, esto es una realidad. Y hay miles de niños que han estado criopreservados de pequeño. Se ha hecho muchísima investigación. Ahora, esos niños saben que eran criogenizados, preservados, y que nacieron en una época en donde no deben haber, o sea, técnicamente no deberían haber nacido, sino haber nacido hace 20 años. O sea, en esa época tendrían que 20, 30 años ya, pero tienen 10. ¿Qué dificultades psicológicas podría alguien enfrentar en el hecho de ser criopreservado? Todos estos niños sabrán su proceder. Yo estoy, o sea, no tengo pruebas, pero casi que no tengo dudas de que si una familia quiere mantener la normalidad, en todo caso, omitirían mucho de estas informaciones. Haciendo más investigación.
En España, un grupo de científicos con otros colegas de Estados Unidos también lograron demostrar, criopreservando animales como pequeños gusanos, que conservaban sus memorias y conservaban sus capacidades físicas completas. De hecho, estos gusanos que estuvieron congelados habían sido entrenados para acordarse de ciertas cosas y luego, al descongelarlos, vieron que se acordaban de lo que sabían y luego tuvieron una vida feliz, tuvieron gusanitos y todo. Entonces, es interesante cómo es un campo nuevo que está creciendo y yo creo que va a ser una buena posibilidad para las personas que fallezcan en estos años. Yo no quiero que nadie muera, pero si alguien se muere en 5, 10, 20 años, tenemos el plan B, que es la criopreservación, y te digo, hay mucha evidencia científica de que esto funciona, como en el caso de embriones humanos o gusanos congelados, y hay cientos de personas criopreservadas en el mundo actualmente. Ya hay humanos criopreservados. Yo me encargué de la criopreservación del primer español peninsular, que de hecho era de Barcelona, y un amigo que falleció el 10 de febrero del año 2016. Y él ahora está pues muy fresquito, muy criopreservado, esperando que pueda ser reanimado, y nosotros pensamos que es factible que en los años 2040 se puedan reanimar a las personas que hayan sido criopreservadas, porque es un tiempo mágico el actual. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. O no inmortal del todo, pero que biológicamente. No envejezca, ¿okay? Entonces, las personas que fallezcan en este periodo de transición, pues se van a perder lo bueno que viene. Y por eso yo recomiendo la criopreservación como la alternativa para ser reanimado y ver el futuro maravilloso que viene. Bueno, realmente, si no funciona, si no se consigue, se ha intentado, ¿no? Se podría decir, las personas que están criopreservadas y que son españolas no están aquí en España, están en Estados Unidos. Sí, exacto. Este amigo está en Alemania. Luego hay también dos mujeres de las Islas Baleares, de Mallorca específicamente, que están en los Estados Unidos. Y claro, el problema es que no se puede en España. La situación no es ilegal, pero es alegal. Según el derecho español, esto no está permitido realmente. Claro, porque no existía. La criopreservación es algo que ha aparecido en los últimos años y por lo tanto no está regulado. Y para evitar problemas hemos decidido mandarlos a países con un sistema legal más abierto, como es el caso de Alemania, con este amigo mío, o los Estados Unidos, donde está el centro más grande de criopreservación humana. No hemos hablado de costes y voy a terminar con esta pregunta. Okay. Todo esto tan fascinante de que las personas que tenemos una edad afina a esa década, que todavía nos podemos... Básicamente, los que ya estamos viejos, ¿qué vamos a hacer? Dar aquí muchísimo tiempo. Y lo mismo nosotros, que estas personas que van a morir y que recurren a la criopreservación, lo repito, necesitan tener una buena cuenta corriente. ¿Va a ser esto solamente para las personas que tengan dinero? Yo no recuerdo cuánto cuesta criogenizarte en Estados Unidos, pero son... O sea, te puedes criogenizar todo el cuerpo o solo la cabeza. Obviamente, si te criogenizas solo la cabeza, es mucho más barato. Pero que lo puedan costear, que lo puedan pagar. En realidad, esto se suele pagar con un seguro de vida. Actualmente los seguros de vida no son seguros de vida, son seguros de muerte. Entonces ya se han iniciado los primeros seguros de vida de verdad, que es para pagar también por criopreservación. Entonces no es que tú lo pagas inmediatamente, ¿no? Esto lo vas pagando con mensualidades y realmente no es costoso. La criopreservación, por ejemplo, en uno de los centros más grandes que se llama Cryonics Institute, Instituto de Criónica en Michigan, en las afueras de Detroit, en los Estados Unidos, es solo $30,000. $30,000 es lo que vale un entierro caro. ¿Entiendes? Y en un entierro caro destruyes el cuerpo o peor, te lo comen los gusanitos del cuerpo. La cremación es más barata, pero es peor todavía. Ni te comen los gusanos, te conviertes en ceniza. Entonces, el tercer tipo
de posibilidad que hay, el único que te permitiría una reanimación en el futuro es la criopreservación. Y ya te digo que cuesta $30,000 en este instituto en Michigan, Cryonics Institute, $30,000. Hay otros centros, uno que queda más cerca en Europa, en Rusia, se llama CryoRus. Ellos hacen la criopreservación del cerebro por 12,000 euros Bueno, y la más o menos. criopreservación del cuerpo entero por 36,000 euros. Entonces, es factible, es viable, se hace si quieres Rusia, si quieres Estados Unidos u otros países. Señor Cordeiro, muchísimas gracias por atendernos. Ese es José Luis Cordeiro. El tema con Cordeiro es que en efecto Cordeiro transmite muy bien el mensaje. O sea, siempre me ha parecido que indiferentemente de mis perspectivas bioéticas que pueda esto tener, lo hace muy bien. Aquí el reto bioético no solamente, recuérdese, no es solamente si se puede o no. Creo que se puede. Un ser humano puede criogenizarse, pero la pregunta es en cuánto la vulnerabilidad del alma y la mente humana estará lista para este tipo de cosas. Y creo que también hay que abordarlo desde un punto de vista teológico, porque estamos en una época que no es la misma de hace 10 años. En efecto, estamos en un crecimiento exponencial de las tecnologías y la pregunta es no rechazarlas y no volvernos endémicos de ellas, pero cómo vivir éticamente viable sin que la tecnología altere la naturaleza humana. Naturaleza que creo que se va a preservar, pero dicha naturaleza me parece que se puede en todo caso corromper si hacemos un mal uso de nuestras capacidades intelectuales. Si empezamos a unirnos con la tecnología, la pregunta es hasta qué punto llegaremos a ser o a seguir siendo seres humanos. Es básicamente la paradoja del barco de Teseo. Si ampliamos y reemplazamos cada una de las partes de nuestro cuerpo y nos seguimos llamando igualmente nosotros, seguimos siendo nosotros. Esa es la paradoja de Teseo con su barco. Así que nada, creo que podemos abordar este tema de muchas maneras. Quisiera invitarlos a que lean el artículo que escribí de mi análisis bioético de la corriente transhumanista y la eugenesia. Voy a hacer una serie de videos muy pronto acerca de bioética, analizando muchos de estos casos ya con los tecnicismos puntuales. Pero por ejemplo, estos tipos de videos, a más de uno les dice, oigan, estamos en esto. He visto algunos canales que curiosamente después de que aquí en este espacio tocamos ciertos temas, ellos lo replican. Y creo que ellos van a llegar a un tope, porque en efecto el material que se debe tener y el conocimiento que se debe tener en esto es mucho más amplio del simplemente teológico o el simplemente apologético. Se requiere un abordaje filosófico, un abordaje bioético, un abordaje axiológico y metafísico para entender las bases que podrían verse fuertemente atacadas con el movimiento transhumanista que Francis Fukuyama decía es la idea más peligrosa para el ser humano. Así que nada, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios.